Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos al arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente, por estar con nosotros. La Asamblea en el último año, de acuerdo a un reporte del propio organismo legislativo, ha aprobado 16 leyes, entre otras la ley antimonopolios, la ley de discapacidades, del propio Código de la Democracia. Pero quedan algunos temas pendientes en leyes importantes y espinosas, como por ejemplo la ley de comunicación. ¿Qué va a pasar con este y otros proyectos? Señor presidente, bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando, buenos días a todos los que nos ven en Telerama. Realmente tenemos en una agenda legislativa, que es inédito esto antes en el Ecuador, la planificación legislativa hoy es una realidad. Tengo 20 leyes por entrar al segundo debate y ser votadas, es decir, 20 leyes en las mismas condiciones que la ley de telecomunicaciones, pero esta es un poco la muletilla de todas las entrevistas. Es una ley que tiene dificultades, yo no la voy a ocultar. Ustedes conocen que es una ley que ha recibido 3 años de desinformación, es una ley que tiene una serie de enemigos invisibles, no sé ni cómo ni por qué. Enemigos invisibles, claro, 3 años pese a un mandato constitucional. Ahora, ¿cómo ve usted los próximos días? Porque hay quienes dicen que esta ley podría dejarse para la próxima asamblea por un lado, o simplemente remitirla a la Corte Constitucional, señor presidente. No, nosotros no vamos a remitirla porque sería un contrasentido. La tarea fundamental de la Asamblea Nacional es legislar. La tarea fundamental constitucional es hacer control constitucional. Es cierto que el artículo 436 de la Constitución le permite a la Corte Constitucional temporalmente hacer normativas que podrían estar vulnerando derechos. Entonces, pero la ley de comunicación no se acogería a esa posibilidad, es decir, legalmente no podría ser sujeto de una ley provisional por parte de la Corte Constitucional. Los ciudadanos ecuatorianos, si es que la Asamblea no aprueba, niega la ley de comunicación, podrían demandar que su derecho a tener una regulación, como mandó la consulta popular en el año 2011, en mayo 7 del 2011, podrían ser afectados sus derechos, podrían quejarse, pero en esos casos la Corte Constitucional tiene que darle un tiempo a la Asamblea y en ese caso pues realmente tienen que hacer una acción previa a la norma temporal que ellos podrían dictar. Si es que la Asamblea no cumple el tiempo que le da la Corte, en ese caso la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 436, puede dictar una norma temporal que tampoco le libera a la Asamblea de hacer la ley definitiva de comunicación. ¿Qué pasó con los votos, señor presidente? Porque ya habían los votos necesarios para aprobar la ley de comunicación. Se hablaba de 64, se hablaba luego de 69 votos, y al final se diluyeron. ¿Dónde están esos votos? Bueno, nosotros no estamos empeñados en contar votos. Los que hicieron anuncios tienen que explicarle al Ecuador qué les pasó en el camino. Hicieron unos anuncios, nadie les pidió, nosotros no les hemos pedido que hagan anuncios de ninguna naturaleza, pues simplemente una vez que yo fijé una fecha, de las tantas veces que hago planificación legislativa, pues esa fecha estuvo fijada con varias semanas de anticipación. Había dicho públicamente en varias entrevistas que este jueves íbamos a votar la ley y salieron pues durante casi una semana entera en los medios una serie de asambleístas a anunciar que habían cambiado de opinión y que en algún momento habían estado interesados en archivar la ley, pero que ahora les parecía buena, lo cual a mí me parece coherente. Ojalá sigan pensando y el día que tengamos que votar la ley, efectivamente voten por la ley. A eso iba, bajo ese riesgo de que al final no aparecen los votos necesarios para aprobar la ley, porque a la postre las leyes se aprueban con votos, señor presidente. Así es. Esa es una realidad. Pero bajo esa perspectiva, ¿usted ya no pondrá en agenda para votación esta ley, o por lo menos en los próximos días, no? Es que la posibilidad de reiniciar una sesión suspendida es múltiple. En un día cualquiera que la Asamblea tenga una sesión nueva, cualquier grupo que tenga 63 votos presentes puede pedir que se cambie el orden del día y se cambie. Es decir, si los que quieren archivar la ley tienen 63 votos, no solamente van a cambiar el orden del día, sino van a archivar la ley. Igualmente va a pasar al otro lado. Si los que tienen 63 votos para aprobar la ley quieren cambiar el orden del día, lo pueden cambiar. Ahora, hay un criterio de 3 asambleístas considerados independientes o incluso adeptos al Movimiento País, en el sentido de que
se podría volver a socializar la ley, es decir, buscar un nuevo acuerdo, sobre todo en los puntos neurálgicos. ¿Es posible hacer cambios a estas alturas, señor presidente, hacer cambios de fondo en la ley o no? Bueno, la voluntad política de parte de quien en este caso está autorizado legalmente para hacerlo, que es Mauro Andino, ha estado abierta, completamente abierta. Entonces, yo he hablado con estas tres personas a las que usted se refiere, que son Fernando Vélez, Guillermina Cruz y Tomás Ceballos, y especialmente a Tomás Ceballos y a Guillermina Cruz, que tienen sugerencias o que tienen inquietudes sobre algunos artículos. Le he pedido que realmente le puedan hacer llegar a Mauro Andino los textos alternativos, y yo también estoy dispuesto a recibirlos y en este caso pedir la opinión de otras bancadas legislativas, porque en buena hora, si realmente arreglando uno, dos o tres artículos podemos tener, ojalá, un acuerdo inteligente, porque la ley, por eso es la importancia de votar artículo por artículo. Yo creo que más de 115 artículos de la ley, que tiene 126, deberían ser unánimes. Realmente no hay nada que impida que todos podamos votar por esos artículos. Así debería ser, o que la ley fluya, como por ejemplo leyes como la ley de discapacidades. Sería lo ideal. Pero usted citó a Mauro Andino. Él hizo entrever en una entrevista, estuve revisando la prensa, que él decía, sí, a estas alturas se puede hacer cambios, pero tiene que ser solamente cambios de forma, no de fondo. ¿Usted discrepa con esta posibilidad? Bueno, los cambios se pueden hacer de cualquier tipo, habría que ver. Me parece inútil hacer una clasificación antes de conocer los textos, es decir, yo creo que si hay una razón de fondo poderosa, inteligente, bien planteada, que no daña el espíritu de la ley, que es el tener libertad de expresión y opinión en todas las formas, evitar toda forma de censura previa bajo cualquier modalidad, garantizar el uso democrático del espectro radioeléctrico en tres subsectores que son el comunitario, el público y el privado. Esos son los pilares, esos son los elementos esenciales. Pero eso lo contempla la propia Constitución. Bueno, esa es la ley no hace sino desarrollar la Constitución. Claro, pero hay temas polémicos, neurálgicos, en los que se ha entrapado la ley, como por ejemplo el Consejo de Regulación, su conformación y sus atribuciones. Por ahí va el tema. Sí, pero esos son los entrampamientos ficticios, porque hoy tenemos una ley de radio y televisión vigente en donde el 100% de los funcionarios que están ahí tienen que ver de alguna manera con el Ejecutivo. Inclusive el superintendente nace de una terna propuesta por el propio presidente de la República y está vigente, y queremos modificar esa ley vigente por una mejor, y la gente se rasga las vestiduras y empieza a quejarse de que puede haber una persona en el Consejo en este caso de regulación de la comunicación. Fíjese otro elemento. La actual ley permite clausurar medios. La nueva, imposible, respeta toda forma de expresión y niega toda posibilidad de clausura de los medios. Entonces, yo no sé realmente en dónde están los nudos críticos, en dónde están las trampas. El otro día un colega de ustedes dijo una barbaridad, y claro, dijo y no ha vuelto a decir que está dispuesto a rectificar. Pues cuando uno comete errores debería tener el coraje o el valor de rectificar. Me refiero a Gonzalo Rosero. Él dijo que la ley que vamos a aprobar es una ley que hace Alianza País para poder silenciar a los comunicadores y a los medios de comunicación, para poder dejar que a galope siga la corrupción. Una barbaridad que realmente, revisada más minuciosamente, hasta podría generar otro tipo de querellas, otro tipo de reclamos, pero no vamos a judicializar los temas, cuando realmente lo que importa es, en este caso, pedirle a él, como yo le desafiaba públicamente, que diga en qué artículos, dónde está pues esta maravilla que él imagina o que él describe. Esas son las monstruosidades que en nombre de la libertad de expresión hay como decir. Ahora, pero no creo que en este caso tengamos que aguantarle, como tampoco estamos dispuestos a aguantar mentiras de ninguna naturaleza. Si la ley suena tan bien, la pregunta, ¿y qué nos sugiere en esto? ¿Por qué no se aprobaron? ¿Qué hay detrás de la no aprobación de esta? Usted sabe, Fernando, más que yo,
lo que hay detrás y adelante. No, yo le pregunto, Claro, pero porque imagínese, porque usted si la sabe, ley suena porque tan bien, he revisado el usted texto. está todo el tiempo captando lo que opina nacionalmente el Ecuador, y usted sabe que hay una campaña absolutamente orquestada desde todos los poderes fácticos que hay en el Ecuador, entonces por tanto no hay cómo hacer presión, decir quién es el que manda. 3 años en esta 3 campaña, años, bárbaros, así como me oye, 3 años de desinformarle al país y al mundo, ¿Qué nos y han garantiza, confundido al mundo ¿qué entero? nos garantiza entonces que en 3 años no se ha podido aprobar una ley de comunicación, que insisto, es además un mandato constitucional, ahora en los próximos meses se lo pueda hacer? Recuerde usted que se viene ya una pre-campaña electoral y ahí se juegan muchos intereses políticos. Así es, por eso hay un refrán maravilloso, un refrán popular que dice: no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. No van a salirse con la suya, los poderes fácticos tendrán que ceder. El Ecuador necesita democratizar la comunicación, democratizar el uso del espectro radioeléctrico, entre otros poderes fácticos. Están ahí todos estos que entraron por la ventana a ser radiodifusores, a tener canales de televisión, usurpando frecuencias. Entraban de diputados y salían de radiodifusores, entraban de funcionarios del CONARTEL y salían dueños de medios de comunicación. Por ahí deben estar unos grupos que están alentando todas las maniobras contra la ley de comunicación. Muy bien, gracias señor presidente, el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más. Buenos días.